Buenas tardes, compañera profesora. Somos el grupo número 11, que está conformado por Natalia Mendoza y Alan Macías, y hoy le vamos a hablar sobre el proceso de licuefacción de cloud. Primeramente, un pequeño concepto sobre en qué consiste la licuefacción de un gas, de forma general. La licuefacción o licuación es un proceso de transformación de la materia de un estado gaseoso directamente a un estado líquido, mediante el aumento de la presión o compresión isotérmica, y también de la disminución de temperatura. O sea, ¿qué quiere decir? Que pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Listo, ya. Cuando un gas se enfría a una temperatura en la región de dos fases, se puede realizar de diferentes maneras, que son tres. La primera manera, que es intercambio de calor a presión constante, o la segunda, a través de un proceso de expansión por medio del cual se obtiene trabajo, y tres, mediante un proceso de estrangulamiento. Básicamente estos son las tres maneras de que se pueda producir un estrangulamiento. Ya, las aplicaciones. Se puede usar en el propano líquido, es decir, licuar el propano gaseoso, convertirlo en líquido y que sirva como combustibles domésticos. El gas natural también se lo puede licuar para el transporte del océano. El nitrógeno líquido se lo licúa para la refrigeración a baja temperatura. También puede ser usado en algunas mezclas gaseosas que se licúan para poder extraer en sus especies componentes por medio de una destilación. Ya. Y también esto es un gráfico sencillo de lo que es un proceso de licuefacción simple, que consiste en que en la primera entrada es entra aire en un compresor de multietapas a temperatura ambiente y presión ambiente. Lo que hace el compresor genera trabajo y en la corriente 2 sale como les había comentado antes, que es un compresor isotérmico, en el cual la temperatura sale a la misma temperatura y su presión es mayor, o sea, la presión ha aumentado, para luego entrar a un intercambiador de calor donde la presión se mantiene y la temperatura cambia, como puede verse en el gráfico, para luego posteriormente entrar a una válvula de estrangulamiento, en donde la presión disminuye. En este caso, se hace la presión ambiental, o sea, la presión del ambiente, y la temperatura de igual manera disminuye, para luego meterse en un separador y finalmente que se pueda ir al tanque de almacenamiento y se pueda reciclar los gases que aún quedan para volver a entrar al compresor multietapa. Bueno, entonces la licuefacción de cloud se podría definir como el diseño más eficiente que se puede tener en un proceso de licuefacción, porque la energía que es producida por la expansión del motor es usada para ayudar a la comprensión de la alimentación del gas entrante. Entonces se van a obtener presiones más altas. Entonces aquí vemos el proceso también de licuefacción del Linde versus el proceso de licuefacción de cloud. Como nos damos cuenta, en la licuefacción del Linde solo tenemos un intercambiador de calor y la válvula de estrangulamiento. En cambio, en el de cloud tenemos dos intercambiadores y la turbina que está realizando trabajo. Entonces, cuando un gas que realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta lo que es una caída de presión mayor que si se expande en una válvula, solamente en una válvula de estrangulamiento. Entonces, así podemos ver que el sistema de Claude sería el sistema de Claude de licuefacción de aire que utiliza ese procedimiento sería más eficiente y tendría un mayor rendimiento que el sistema del Linde, solo por el hecho de que la turbina estaría realizando trabajo. Entonces aquí las compresiones serían mucho más, a la salida de 3 serían mucho más altas y sería ya trabajaría más con el gas comprimido, entonces podríamos tener una mayor eficiencia en este proceso. Qué gracias, no sé qué es.